el tiempo que nos están brindando. Una disculpa por los errores técnicos que tuvimos al iniciar la sesión. Sin embargo, ya podemos dar inicio al panel de expertos, reflexiones sobre vivienda y ciudad en América Latina. Tenemos como invitados a tres muy grandes imágenes de las ciencias sociales, como es la doctora Carolina Pedrotti, el doctor Tomás Alejandro Guevara y la maestra Adriana Patricia Marín Toro. No sé si gusten prender sus cámaras para que los pueda ver el público. Muchas gracias. Bueno, el panel tiene como principal objetivo reflexionar sobre las políticas de vivienda implementadas en las urbans latinoamericanas y su relación con la habitabilidad y la sustentabilidad urbana. Los expertos especialistas, los invitados, nuestros ponentes que nos acompañan ahorita han sido los ganadores del Premio Internacional de Tesis sobre Investigación de Vivienda Infonavit UNAM, por lo que anticipamos un rico diálogo que permitirá la lectura crítica con las transformaciones y continuidades de cada uno de los casos de estudio abordados en este panel de expertos. La primera presentación la hará la doctora Carolina Pedrotti y me permito leer su semblanza. La doctora Carolina Pedrotti es doctora en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en planeación urbana y regional por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciada en urbanismo y diseño por la Universidad de Córdoba en Argentina. La doctora Carolina Pedrotti es especialista en hábitat urbano, vivienda social, suelo urbano destinado a usos habitacionales, políticas habitacionales y producción del espacio urbano, particularmente en ciudades latinoamericanas y mexicanas. Actualmente es profesora e investigadora en el Colegio Mexiquense y adscrita en el Seminario Académico Estudios Estratégicos del Estado de México, así como docente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Igualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con nivel 1. La doctora Carolina Pedrotti fue la ganadora del Premio Internacional de Tesis de Investigación de Vivienda y Habitabilidad, una perspectiva regional, organizado por la UNAM y el Infonavit en el año 2015, en la categoría de tesis de doctorado con el trabajo titulado Calidad residencial y condiciones de producción en la vivienda social promovida por el sector privado, Zona Metropolitana de Toluca 2001-2011. Nos honra con su presencia la doctora Carolina Pedrotti, la cual es especialista en temas urbanos. Nos acompaña, si no me equivoco, desde Toluca, Estado de México, y nos enorgullece tenerla en este panel de expertos. Muchísimas gracias, doctora Carolina Pedrotti, y reitero los agradecimientos a los asistentes por esperarnos en la sala de espera. Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Puedo iniciar? Sí. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla primero. Me pregunta si puedo... ¿Esto qué tengo que hacer? No sé. Ahí está. Ok. ¿Lo vas a compartir tú, Alan? Pasando las diapositivas. Ok, si lo puedes poner en modo de presentación, por favor. Perfecto. Deme un segundo. Listo. Ok. Bueno, buenos días a todas, a todos. Creo que ha sido un inicio un tanto complicado. Esperábamos encontrar a Javier y a Mariana. Agradezco la invitación de ellos, del PUEC, y también la posibilidad de que Alan nos resolvió estos imprevistos de último momento para poder exponer. Quisiera hacer algunas precisiones. Soy doctora en urbanismo y soy arquitecta de formación de grado.
Mi tesis de doctorado en su momento recibió el premio. Agradezco mucho a ver la posibilidad de poder exponerlo unos años después y de mirar los trabajos con una reflexión renovada. De todas maneras, voy a iniciar contando en lo que se pueda, breve, porque son 300 páginas y 4 años de trabajo, una tesis doctoral, poco más de 4 años. Voy a tratar de contar de qué se trató la tesis en su momento, para dar luego la posibilidad de hablar qué está pasando ahora en algunos de los conjuntos habitacionales donde yo trabajé. Bueno, para iniciar, mi tesis en su momento se llamó Calidad residencial y condiciones de producción en la vivienda social promovida por el sector privado, zona metropolitana de Toluca, 2001-2011. Adelante, por favor. La siguiente. Bueno, esta investigación partió de un análisis de los postulados principales de la política habitacional federal reciente en México. Con esto me refiero a la década de los 90 del siglo XX y la primera del siglo XXI, y se enfocó luego en la implementación en el Estado de México y en las acciones de vivienda correspondientes a la producción de lo que se llamaron en aquel momento conjuntos urbanos, como una unidad de análisis de la tesis en la zona metropolitana de Toluca. Metodológicamente, la investigación buscó ligar a través de una serie de hilos conductores varios niveles de análisis de la política habitacional. Me refiero con esto a la formulación de la política en términos de su discurso, de los lineamientos y de las orientaciones, con la gestión e implementación. Con esto me refiero justamente a los marcos regulatorios, operativos y administrativos en cada una de las entidades federativas de México. Particularmente a mí me interesaba la del Estado de México. La producción en cuanto a magnitud, a tipologías, a localización, y la calidad resultante de los productos espaciales, con dos enfoques de medición. Por un lado, contrastarlo con los estándares urbanísticos, con algunos estándares urbanísticos, y por otro lado, con las percepciones de quienes habitan en esos productos de política. En segundo lugar, de esa serie de vínculos que me interesaba hacer, yo privilegié la relación de lo que concebí como condiciones de producción y calidad residencial de los productos. Como condiciones de producción y calidad residencial fueron dos categorías muy discutidas en la tesis. Las condiciones de producción yo las definí como disposiciones, arreglos, procedimientos, requisitos que ordenan y regulan la producción habitacional en un momento determinado de la política, y que justamente están presentes desde la formulación hasta la implementación, como dimensión sustantiva la formulación y como dimensión operativa la implementación. Son un poco como las reglas del juego, justamente, con las que la política habitacional de un momento determinado decide quiénes juegan y cómo juegan, ¿no? Y la calidad residencial también es un concepto bastante discutido en el trabajo y se entendió como este conjunto de atributos de un espacio residencial, y con eso no solo me refiero a la vivienda, sino también al entorno físico y social, en este caso los conjuntos urbanos, que este conjunto de atributos se puede estimar o se puede cualificar considerando siempre que va a estar de alguna manera condicionado por la satisfacción que ofrezca a los destinatarios de la política. Adelante, por favor, con la siguiente. La siguiente diapositiva. Gracias. Mi investigación se ubica en lo que algunos autores llaman las nuevas periferias o periferias recientes, que
no, anterior, por favor, gracias, que representan la expansión metropolitana de las ciudades mexicanas de los últimos 25 años, y es justamente en esas áreas donde se da un proceso que también llaman autores de transfiguración del paisaje o del cuadro típico de la periferia, donde hasta hace 25 años lo que podía observarse era una urbanización popular, irregular y progresiva. En ese momento, además, aparecen y, digamos, se instalan con gran velocidad conjuntos habitacionales de todos los segmentos tipológicos, prevaleciendo, al menos en su escala, los de interés social. Esto obedece de alguna manera a una fuerte transformación del Estado y de las políticas públicas en México, no solo la política habitacional, sino de muchas, digamos que tenían que ver con la política social incluso, que implicó la asunción de un enfoque facilitador, como dicen algunos autores también, que estableció nuevos principios rectores y que generó condiciones de mercantilización para muchos de los bienes y servicios urbanos que fueron históricamente objeto de responsabilidad del Estado. Y por supuesto, entre ellos, la vivienda. La producción más respaldada desde las políticas fue la que involucró la acción de grandes promotores inmobiliarios con financiamiento de los organismos nacionales de vivienda, aquí en México los llamamos ONAVIS, como principalmente el Infonavit, el FOBISTE, la Sociedad Hipotecaria Federal, y también en combinación con otros instrumentos financieros de la banca privada en su momento que se llamaron las SOFOLES hipotecarias. Esta producción privada resultó como decía, en una verdadera mercantilización de la producción de la urbanización para grupos de bajos ingresos, y definió en el territorio un nuevo patrón de crecimiento urbano, que ha tomado el nombre también, según los autores, de urbanización sin ciudad o de ciudad insular, que justamente tiene que ver con la insuficiencia en la integración con las formas de poblamiento preexistentes. Lo que mi tesis argumenta a partir de todo este análisis es que la política se constituyó como una política de poblamiento de áreas periféricas con un enfoque, digamos, que perdió el carácter público, social y urbano que define la razón de ser de toda política habitacional. Y esto en el marco de un proceso de urbanización que pasó de ser, como también algunos autores mencionan, de descapitalizado a mercantilizado. Y esa política recibió desde sus inicios, pero con el trayecto y la trayectoria de la ocupación de los conjuntos, numerosas críticas que apuntaron a muchos aspectos, entre ellos la calidad de vida urbana que ofrecen estos espacios. Y por ahí va justamente la tesis. Adelante, por favor. Con la siguiente diapositiva. Bueno, la localización del caso de estudio fue el Estado de México, está en el centro del país, es el estado más poblado del país, y en la zona metropolitana de Toluca, que si ustedes ven en la imagen de abajo, que se ve ya el Estado de México de manera, digamos, exenta, es la zona metropolitana que está en verde. En rojo arriba se ve la zona metropolitana del Valle de México, y la de abajo pequeña es la zona metropolitana de Tianguistenco. Entonces la zona metropolitana de Toluca es la segunda en tamaño y en importancia en el Valle del Estado, en el Valle de Toluca, en el Estado de México. Con respecto a la producción habitacional y a la adecuación de la política federal en el Estado de México, hay que decir que fue un Estado muy obediente, por decirlo así, a los postulados de esa política. Todos los marcos regulatorios, operativos y administrativos, no solo de la construcción de viviendas, sino también de la gestión del suelo para usos habitacionales y del crecimiento urbano en general, experimentaron en su momento modificaciones que contribuyeron a establecer estas condiciones de producción de los conjuntos urbanos como un espacio residencial que resultó ser muy recurrente para la atención de la demanda habitacional
de la población asalariada y de familias jóvenes, ¿no? Y justamente son operadas desde la administración estatal y asumidas por el sector promotor privado en todo el proceso de producción del espacio. Adelante, por favor. Al momento de realizar mi investigación, este es un mapa de la zona metropolitana de Toluca, se registró un universo de 73 conjuntos urbanos autorizados en el periodo y aproximadamente albergaban 100.000 viviendas en total. Estas viviendas fueron clasificadas de acuerdo con la tipología y el segmento de atención, ahí se puede ver en el mapa, según el Código Administrativo y el Código Financiero del Estado de México, que tienen un libro quinto que habla del desarrollo urbano en términos muy generales. Está estipulada una serie de segmentos tipológicos para la vivienda, y son básicamente 6, la vivienda social progresiva, la de interés social, la popular, y también existen vivienda media, residencial y residencial alto. Con datos actualizados al 2021, solo como un dato, hay 100 conjuntos habitacionales de este tipo, autorizados, como dije, al 2021, y más de 120.000 viviendas. Por lo tanto, después del 2011 comenzó como a bajar la celeridad y la magnitud de la producción. Si lo comparamos un poco con la zona metropolitana del Valle de México, hablamos casi de 300 conjuntos urbanos y de más de 700.000 viviendas. Adelante, por favor. La selección de la muestra para trabajar en los conjuntos consideró justamente el segmento de vivienda de interés social, que es lo que se ve en el mapa, y que comprende estos 3 subtipos, la social progresiva, la de interés social y la popular, que conformaban 48 conjuntos. Y de esos 48 se ordenaron por tamaño, estableciendo rangos, por año de autorización, estableciendo 3 subperíodos, por localización municipal y metropolitana, en donde se elaboró un registro georreferenciado de los conjuntos, que un poco está presente en los mapas, y también se consideró el perfil de la empresa promotora, si era una empresa de alcance nacional o una empresa local. Y de esto se escogió una muestra de 18 conjuntos, diversos en tamaño, en tipo de vivienda, siempre dentro del segmento de interés social, en antigüedad, en localización y en perfil del productor. Y el levantamiento de la información se organizó en 2 fases. La primera tuvo que ver con la aplicación de una ficha de registro, una ficha de observación, a través de un recorrido que se hizo en los conjuntos, y se acompañó de un registro fotográfico, y con ese procesamiento de la información de los primeros, bueno, de esa primera entrada a 18 conjuntos, permitió cualificar de alguna manera contra algunos estándares urbanísticos, el tema de la calidad residencial. Y entonces se hizo una segunda fase de trabajo, adelante por favor, donde se seleccionaron 2 conjuntos, ahí se ven, son la Loma 1 en el municipio de Sinacantepec, que fue autorizado en 2005 y promovido por una promotora y constructora de alcance nacional, que tuvo, digamos, construcciones y producciones en otros estados, y el conjunto habitacional Colinas del Sol. Colinas del Sol es el de arriba, la Loma 1 es el de abajo. Colinas del Sol en su momento fue autorizado desde 2003, pero con la proyección que se construyeran hasta 10.500 viviendas. En el momento del trabajo de campo había unas 5.000 viviendas construidas, y lo que se puede ver en los mapas en rojo son los recorridos que se hicieron para aplicar un segundo instrumento, que fue un cuestionario de más de 40 preguntas, destinado a residentes de distintas formas de posesión, propietarios, arrendatarios, incluso vivienda prestada, pero donde prevalecieron propietarios y hubo un porcentaje también interesante de gente que rentaba.
Y así la segunda fase permitió conocer a través de estas preguntas la calidad residencial percibida, procurando hacerlo en 2 espacios con distintas calificaciones previas. En la Loma 1 fue uno de los, digamos, mejor calificados en términos de parámetros urbanísticos, y Colinas del Sol fue uno de los peores calificados. Adelante, por favor. La tesis es muy amplia, yo voy a hacer hincapié en 4 hallazgos que tienen que ver con esta primera fase o aproximación a los 18 conjuntos. Adelante, por favor. El primero tiene que ver con la localización y la accesibilidad de los conjuntos. En la muestra se observó que solo 30% contaba con una localización aceptable según parámetros, y que las ubicaciones más desventajosas estaban en los conjuntos de mayor escala y de tipo más económico, ¿no? Entonces, lo que representa mayores costos de transporte para la población. Siguiente, el segundo tema. Adelante, por favor. El segundo tema tiene que ver con la suficiencia y diversidad del equipamiento urbano interno en estos conjuntos, donde solo la mitad de la muestra presentó lo exigido en los acuerdos de autorización. Y si se descartaban a los conjuntos más recientes, que por ahí tenían todavía el equipamiento en construcción, lo que se notó es que las carencias más agudas estaban otra vez en los conjuntos de mayor escala, donde la dosificación y la variedad de usos debiera ir en aumento. Lo que se ve es que se empiezan a resolver, bueno, ya desde hace tiempo, esas ausencias, con la propia acción de los residentes en una suerte de equipamiento autogenerado a través del comercio y la oferta de algunos servicios en sus propias viviendas, ¿no? Y habría que decir, penosamente, que la suficiencia y la diversidad del equipamiento urbano es casi inversamente proporcional a las dimensiones del espacio y de la tipología de vivienda. El tercer asunto, adelante por favor, tiene que ver con la imagen urbana de los conjuntos, donde en términos generales, pero sobre todo en aquellos de vivienda más económica, se pudo observar la combinación de una pobreza estético-arquitectónica en el diseño de sus distintos espacios comunes, una regular calidad de las transformaciones y de las ampliaciones de las viviendas, y la falta, por supuesto, en muchos, en todos, de forestación urbana. Todo eso ofrece una imagen resultante muy mala, precaria, descuidada, propicia incluso para transitar por procesos que van desde el deterioro hasta el abandono. Pero aquí también comparto una foto, la de la izquierda arriba, que tiene que ver con una apreciación diversa por áreas, porque justamente áreas tan extensas como estas se van de alguna manera fragmentando, y entonces aparecen calles de retorno o privadas que se van cerrando, y en donde el control social y vecinal genera la posibilidad incluso de la detonación de organizaciones vecinales que mejoran el espacio de estas pequeñas áreas o subsecciones en los conjuntos, y que eso difiere mucho de lo que sucede en otras áreas, como las otras fotos, y de sobre todo los bordes y los límites de los conjuntos. El cuarto asunto, adelante por favor, tiene que ver con el grado de ocupación de las viviendas. La tesis se elaboró, el trabajo de campo se elaboró en el último trimestre de 2013, y desde 2010 contábamos con el Censo Nacional de Población, que hablaba de millones de viviendas deshabitadas, no necesariamente todas en conjunto habitacional, pero que coincidía este censo con esa década en donde se produjo tanta vivienda. En atención a estos fenómenos de vivienda abandonada y vandalizada, se convirtió en un asunto de gran preocupación para el sistema institucional de vivienda, y la investigación, que no estaba dedicada a eso, pero pudo avanzar en una detección de distintas situaciones de deshabitación, e incluso en una pequeña clasificación que va desde la deshabitada que no ha terminado de construirse, la deshabitada que a veces se pone en renta o en venta o en traspaso, hasta la abandonada e incluso vandalizada, como la que se ve en la foto. Siguiente, por favor. Si puedes ir
Exacto, si puedes ir así hasta el número 10, hasta ahí llega. Esto tiene que ver con la segunda fase del trabajo de campo, que tuvo que ver con la calidad residencial percibida en dos conjuntos, que son la Loma 1 y Colinas del Sol, como dije hace un momento, y que aparecen un montón de situaciones que yo podría aquí describir y analizar, pero que voy a hacer bastante más breve, y que tienen que ver, por ejemplo, con que la trayectoria habitacional, los residentes perciben el cambio entre la situación anterior y la actual como un retroceso, más que como un mejoramiento, que existe una regular valoración de la calidad constructiva, espacial y funcional de las viviendas, un descontento con los problemas surgidos en el corto tiempo de habitación, que la calidad de la localización y la accesibilidad que se evaluó en los parámetros coincide con lo que dicen las percepciones y las vivencias de los residentes, que existe una baja apropiación de los equipamientos recreativos dadas las condiciones de diseño y el estado de conservación. Se hizo énfasis en las condiciones de deterioro y en la falta de mantenimiento y también de la inseguridad a ciertas horas del día. Que los residentes reclaman una imperiosa necesidad de ampliar, diversificar y mejorar la infraestructura, los servicios, el equipamiento existente en los conjuntos, que en términos generales surgen relaciones vecinales cordiales, con fines de ayuda mutua, pero que esto tiene que ver con una diversidad de casos y que merecen otra investigación. Por las formas en que se constituyen las organizaciones vecinales al interior. También que es posible relacionar la calidad residencial percibida con la opinión respecto del productor, así como se juzga el conjunto y la vivencia allí se juzga al productor. Que entre los aspectos de menor satisfacción y evidente desagrado están las características de la vivienda como el tamaño, la calidad material, la relación de contigüidad, la localización, pero la mayor satisfacción radica en haber alcanzado la propiedad. Entonces es una situación que se argumenta incluso de manera contrapuesta. La imagen urbana del conjunto y la seguridad pública en su interior se valora positivamente solo al principio de habitar allí, y que lo que aparecía también de manera importante es que existe un porcentaje relevante de residentes que desean mudarse. Y finalmente, en términos de satisfacción global, aún en situaciones de conjuntos mejor evaluados, como pasó en La Loma, el nivel de calidad residencial que tienen o les han ofrecido lo valoran como no suficiente, que persisten respuestas de baja satisfacción en porcentajes relevantes. De manera muy, muy somera he tratado de contar lo que yo encontré en esta tesis. Adelante, por favor. Estos son más bien temas de investigación que derivaron de fenómenos observados y que me acercan un poco más en el tiempo a lo que está sucediendo ahora. Digamos, esos son como los cambios que nos pedían que pudiéramos exponer del caso, ¿no? A unos años de haber realizado la investigación. El primero tiene que ver con, digamos, posterior a la tesis, algunas de las cuestiones que yo observé y que seguí trabajando en años posteriores y que tiene que ver justo con esto de la vida en los conjuntos y la gestión de los espacios comunes, tanto desde la acción vecinal como desde la acción del gobierno local, cuando justamente se hace lo que se llama en el Estado de México la entrega-recepción de los conjuntos al municipio de referencia. ¿Cómo municipalizarlos? ¿No? Porque todo lo que tenga que ver con sus espacios comunes y sus calles y sus equipamientos pasan, digamos, a ser responsabilidad de atención del gobierno local en turno. Y bueno, ahí hay una serie de elementos que hay que mirar y que, digamos, nos permiten ver que hay un vacío de gestión que se genera
cuando el promotor inmobiliario acaba las ventas, cuando se retira del conjunto, cuando lo entrega al gobierno municipal, y una respuesta muy, digamos, muy deficiente del gobierno municipal, con capacidades técnicas y financieras y operativas, digamos, muy deficientes. Entonces, aquí lo que surge o detona son acciones vecinales de distinto tipo y digamos, con una fuerza distinta dependiendo de una serie de situaciones que van desde lo personal hasta lo colectivo en la formación de estas organizaciones y en el conformarse y en el priorizar ciertas situaciones por sobre otras de los numerosos problemas que se presentan. Y el otro tema justamente tiene que ver con un asunto que venimos trabajando con algunos colegas de la UNAM, del IPN, de una organización francesa, de la UAM, están algunos presentes aquí, y que venimos trabajando desde hace un par de años, que la pandemia no nos ha permitido tanto ingresar a los conjuntos, pero que a partir de ahora estamos pensando en hacerlo, y que tiene que ver con estas dinámicas de transformación de los conjuntos una vez que ha pasado un tiempo, ¿no? De habitación, de trayectoria habitacional de las familias allí. Y esta transformación urbana y social nos muestra una serie de dinámicas de las cuales nosotros priorizamos en este momento tres. Una tiene que ver con los distintos tipos de deshabitación, ¿no? Porque el abandono es un tema central. En algunos conjuntos llega a ser de porcentajes muy relevantes, pero no es el único, digamos, no es la única cara de la deshabitación que se puede ver en estos conjuntos, y entonces estamos tratando de pensar qué es lo que está sucediendo y cómo se presentan y cómo se pueden, digamos, clasificar estos tipos de deshabitación en función de pensar qué se va a hacer con esas viviendas deshabitadas, algunas deshabitadas, como decía, entrando a un mercado secundario de rentas que atiende a población no asalariada, por lo tanto, digamos que de rebote esta política habitacional para asalariados empieza a atender a otros no asalariados, por supuesto, de manera informal. Otra vivienda deshabitada que, como decimos, está en abandono, otra que ha sido vandalizada e incluso ocupada de hecho, ocupada, invadida, tomada. Entonces hay toda una serie de fenómenos asociados a la deshabitación y nueva habitación en estos casos de vivienda vandalizada y ocupada, o de nueva ocupación, que vale la pena registrar y analizar. El otro tema es la irregularidad en la formalidad, también que se puede llamar como procesos de informalización, aquellos espacios que nacieron de manera formal, pero formal en términos de autorizados, supervisados, se supone, en su construcción, adjudicadas las viviendas a distintas conformaciones familiares, pero de asalariados, y bueno, y cómo, digamos, con fuerza entra la informalidad a jugar, no solo en la ocupación de la vivienda abandonada, por ejemplo, sino en la provisión y acceso a servicios urbanos básicos, y esto se tiene que mirar, porque tiene que ver también con revisar esta evaluación de la política, ¿no? Y la otra dinámica que observamos es esta de una consolidación, inversión, así como hay gente que se fue, hay gente que se queda, hay gente que mejora su vivienda, hay familias que le destinan recursos, hay organizaciones vecinales que intervienen sobre los espacios comunes, en fin,
Incluso desde el Sistema Nacional de Vivienda aparecen en los últimos años algunos programas de vivienda recuperada, de tratar de buscar la manera de retornar al mercado esa vivienda, todavía con un enfoque muy financiero, y entonces, pues hay que observar ese otro fenómeno. Y en función de lo que también estamos como revisando como posibilidades de regeneración urbana en estos conjuntos. Adelante, por favor. Hasta ahí lo dejaría yo, porque creo que incluso me he pasado de los 20 minutos que tenía disponibles. Gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Sin duda, una presentación más que interesante y demuestra lo difícil que es poder resumir un trabajo de más de 4 años de elaboración. Yo le cederé la palabra al maestro Álvaro Paipilla, que nos va a ayudar a continuar con la moderación de la sesión. Pero antes me gustaría comentarles que la sesión se está transmitiendo en Facebook. Esta misma sesión queda grabada y se subirá al canal de YouTube del PUEC, el cual lo pueden buscar en YouTube como PUEC UNAM y les saldrá. Igual pueden checar las demás sesiones de educación continua. Y en unos minutos yo les compartiré por el chat el enlace de asistencia para la sesión, para que nos puedan ayudar con ello. Sin más por el momento, le brindo la palabra al maestro Paipilla y agradezco mucho la presentación de la doctora Pedrotti, que fue más que interesante. Buenos días. Les ofrezco una disculpa, problemas técnicos nos mantuvieron al margen de este interesantísimo panel de expertos. Bueno, continuamos. Le agradezco mucho a la doctora Carolina Pedrotti. Bueno, todos los puntos que ella nos da, me parece, como logra resumir este tema, me parece interesantísimo, como estructura estos 4 puntos de la localización, la insuficiencia de los equipamientos urbanos, la imagen urbana y el grado de ocupación de la vivienda. Me parece que resume en total el gran resultado de esta política de vivienda que se llevó a cabo hace dos sexenios y que nos dejó un gran desastre en la vivienda en bastantes sectores del país. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Tomás Alejandro Guevara. Me permito en este momento leer una síntesis curricular del doctor. Es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Política Social de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y licenciado en Sociología. Actualmente es parte del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Universidad Nacional de Río Negro. Sus temas de investigación son políticas urbanas, políticas habitacionales, procesos de producción del hábitat, ciudades turísticas, entre otros. El doctor Guevara cuenta con múltiples logros académicos, como la participación en más de 15 textos académicos desde el 2017 a la fecha, así como ser el ganador del Premio Internacional de Tesis de Investigación sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 2014 del Infonavit y en conjunto con la UNAM, en la categoría de tesis de doctorado con el trabajo titulado ¿La ciudad para quién? Transformaciones territoriales, políticas urbanas y procesos de producción del hábitat en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Guevara. Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, se le escucha muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a pasar entonces a compartir, a ver si puedo. Si no, le voy a pedir a Alan en todo caso, pero voy probando. Ustedes me confirman. Creo que tengo que ampliar primero.
A ver ahí, si me confirman que está compartido. Sí, lo estamos viendo, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar de las actividades del PUEC y de la UNAM, así que bueno, la verdad que muy agradecido por esta oportunidad. A ver, perdón. Sí, ahí va. Bueno, un poco el objetivo de la presentación va a ser compartir algunas tendencias recientes en materia de vivienda de ciudad, que era un poco la propuesta del panel, pero para el caso argentino. Y básicamente voy a centrarme un poco en lo que fue el contexto de la pre y de la post pandemia en nuestro país, ¿sí? Y voy a hacer eje en las políticas públicas de hábitat que fueron implementadas en particular en ese contexto de pandemia. Bueno, un poco el marco institucional de las reflexiones y de las cuestiones que voy a presentar fue un proyecto de investigación que se denominó la implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia del COVID-19, una mirada desde las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas, que es un proyecto dirigido por la doctora María Mercedes Di Virgilio, que tenía sede en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Investigación Gino Germani, pero que participábamos alrededor de 13 nodos de todo el resto del país. Fue una experiencia muy interesante, además en plena pandemia, en pleno aislamiento, lo que acá en Argentina se denominó el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, que bueno, que hacía que todo el trabajo del proyecto haya sido obviamente virtual y remoto. Este es el marco un poco de las reflexiones que voy a presentar. Bueno, brevemente para situar qué es lo que venía pasando en los últimos años en materia de vivienda y ciudad en Argentina. Hay un parteaguas que podemos marcar para no irnos tan lejos, que es la crisis socioeconómica del 2001. Con posterioridad a esa crisis hay un periodo de 12-13 años que va del 2002 al 2015, donde se planteó en buena medida, aparte de la literatura lo plantea así, como una recuperación del rol del Estado en términos de promoción de la vivienda, después de una década del 90 que había marcado, digamos, una suerte de retirada, digamos, por parte del Estado. Entonces hay un periodo de recuperación, de volver a poner en escena, en el centro de la escena, el rol del Estado en términos de la política habitacional. Esta política se basó en buena medida en reactivar lo que fueron las obras del Fondo Nacional de la Vivienda, el FONAVI, algo similar de alguna manera al Infonavit en México y que funciona también en otros países, pero sobre todo con el desarrollo de lo que fueron los planes federales de vivienda, que iban por afuera del FONAVI y que implicaron una serie de convenios por parte del Estado Nacional con los estados subnacionales que pautaron obras de vivienda, de construcción de vivienda social por fuera muchas veces del FONAVI, muchas veces no, por fuera del FONAVI y utilizando recursos extra presupuestarios vinculados a una sistemática subestimación de los ingresos año a año por parte del Estado Nacional, lo que le permitió bastante discrecionalidad a la hora de pautar con estos estados subnacionales la construcción de las viviendas. En ese contexto, fueron fundamentales los planes federales como herramienta, digamos, también para apalancar la actividad económica y la creación de empleo. Estábamos en un contexto de recuperación después de la crisis de 2001. Se iniciaron en ese periodo más de 1.200.000 soluciones habitacionales, de las cuales hasta el año 2015, donde termina la gestión de lo que fue el Frente para la Victoria, se terminaron alrededor de 900.000, a una ratio de 70.000 por año, de las cuales más de la mitad habían sido viviendas sociales nuevas, y alrededor de 450.000 eran mejoramientos, ¿sí? El grueso de esta inversión se destinó, como decía, a construcción de vivienda nueva a través de un modelo de subsidio a la oferta, diferente a lo que contaba recién Carolina, que es el modelo que funciona en Argentina por lo menos desde mediados de la década del 70, es un modelo de subsidio a la oferta, donde el Estado asume un rol de constructor a través de licitaciones con empresas privadas, pero es el Estado, digamos, el que construye y subsidia de esa manera a la oferta. Uno de los aspectos negativos de toda esta etapa tuvo que ver con que esa política habitacional se planteó completamente desarticulada de la producción de suelo urbano. En gran medida se delegó a las empresas constructoras a las que se les licitaba la construcción de las viviendas nuevas que disponibilicen el suelo urbano.
y esto generó como uno de los saldos de todo ese periodo un reforzamiento con otro modelo, porque no era un modelo como el que contaba recién Carolina de financiarización y demás, sino que por un modelo incluso de subsidio de la oferta se reforzaron los patrones de segregación y también se tendieron a periferizar las soluciones habitacionales, en el caso de Argentina con ese modelo. En ese periodo hay un hito, digamos, que rompe un poco con este modelo y que va a ser importante desde su creación en adelante, en el año 2012, que es el programa de créditos de Argentina, que cambió esta lógica del subsidio de la oferta e incorporó, digamos, fuertemente el subsidio directo a la demanda a través de créditos hipotecarios con tasa subsidiada por parte del Estado Nacional, y en ese periodo de 2012 al 2015 se entregaron alrededor de 110.000 créditos en el marco del Procrear. Después viene el periodo 2016-2019, que es cuando se da un cambio de gestión, termina la gestión de lo que fue el Frente para la Victoria y se inicia la gestión de lo que fue Cambiemos, la presidencia de Macri, que a grandes rasgos retoma la orientación de la década del 90, de una cierta retirada del Estado por parte de la política habitacional y una orientación hacia la financiarización de la política habitacional, y ahora sí, subsidio a la demanda, con la creación de la línea de créditos hipotecarios denominados UVA, Unidad de Vivienda Adquirida, se denomina a partir del año 2016, que es un modelo bastante similar al que contaba Carolina recién en México, pero también el que está vigente hace muchos años en Chile, en Brasil y en buena parte de los países de América Latina. La gestión lo planteó como pasar de un Estado constructor a un Estado facilitador de las soluciones de mercado, y el rol del Estado constructor se iba a limitar en ese entonces a la situación de los hogares más vulnerables, los que estaban por fuera de cualquier tipo de solución de mercado, y se lo definió como aquellos que tenían ingresos menores a los 2 salarios mínimos vitales y móviles. Entre los años 2016 y 2019 se finalizaron 390.000 soluciones habitacionales, lo que da una ratio de 100.000 por año, pero cuando uno analiza qué tipo de soluciones hicieron, la realidad es que el 40% de esas soluciones habitacionales fueron microcréditos y el 28% de eso fueron entrega de escrituras, ¿no? Regularización de viviendas que ya eran preexistentes, con lo cual el impacto en términos de vivienda nueva fue sustancialmente menor en ese periodo. Y se optó, obviamente, por un rol de facilitador de las soluciones de mercado. Esta opción, digamos, por el rol facilitador de las soluciones de mercado, entró rápidamente en crisis por la inestabilidad macroeconómica que no se logró resolver en este periodo tampoco. La inflación no se dio, al contrario, se aceleró y alcanzó niveles todavía superiores, lo que hizo rápidamente entrar en crisis el modelo de los créditos hipotecarios denominados UVA en Argentina. Así llegamos a un inicio de la pandemia con una situación habitacional bastante compleja. Siguiendo datos de Virgilio, alrededor del 55% de los hogares tenía algún tipo de situación de déficit habitacional. El 76%, o sea, la gran mayoría de este, era un déficit cualitativo que requería mejoras y ampliaciones. 23% era el déficit más duro, digamos, donde había situaciones de hacinamiento y de viviendas irrecuperables que necesitaban claramente viviendas nuevas. Entre las situaciones deficitarias que había en ese momento, se destacan la situación de las villas y asentamientos informales, como le llamamos en Argentina, y que fueron incorporadas a un registro nacional de barrios populares que se creó en el año 2017, barrios populares, que es una denominación relativamente nueva, que se empieza a imponer desde el Estado, desde las políticas públicas, para agrupar a todos aquellos barrios que tienen necesidad de regularización y de mejoras en la infraestructura y en el equipamiento. La última actualización de este Registro Nacional de Barrios Populares abarca 5.687 barrios en todo el país, con una superficie de 590 kilómetros cuadrados y una antigüedad promedio de 33 años, lo que habla de barrios obviamente muy consolidados. Es 1.100.000 hogares y 5 millones de personas involucradas, y la situación en términos de acceso a servicios es que más del 60% carece de acceso a la red de energía eléctrica, 90% carece de acceso a la red de agua corriente, 97% carece de acceso a la red cloacal, y un 99% prácticamente todos carece de acceso a la red de gas. Otra de las situaciones deficitarias en materia habitacional tiene que ver con el proceso creciente de inquilinización de los hogares. Argentina tenía históricamente un acceso bastante masivo
a la vivienda en propiedad, y se empieza a evidenciar en las últimas décadas un aumento sostenido del proceso de inquilinización. El censo de 2010 lo ubicó en torno al 20%, cuando estén los datos del último censo que se realizó en 2022, esperamos que vaya a haber un aumento sensible. En el caso de algunas localidades, como puede ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cava, esta proporción supera el 35%, y lo particular es que el 50% de los inquilinos convive con algún tipo de situación deficitaria, ¿no? Entonces hay una correlación elevada entre la situación de inquilino y algún tipo de déficit o carencia habitacional. Y por último, otra situación relevante en términos habitacionales tiene que ver con la modificación de la estructura demográfica de los hogares. Hay un aumento sostenido a lo largo de las décadas de los hogares unipersonales, que pasaron del 10 al 18% entre 1980 y 2010. En el último interregno de 2001 a 2010, hay que ver los datos del último censo, como decía, pero entre 2001 y 2010 la cantidad de hogares creció 21%, mientras que la población solo lo hizo en un 10,6%. Este aumento de la cantidad de hogares impacta directamente en la demanda habitacional y es un desafío muy fuerte al sistema institucional de vivienda. Bueno, en el contexto de pandemia, ¿qué fue lo que sucedió? Había recientemente cambiado la gestión de gobierno, había asumido el gobierno del Frente de Todos, con el presidente Alberto Fernández, y buscaba generar un cambio profundo, digamos, en la política habitacional, entre otras, digamos, era una de las políticas que había sido elegida para mostrar un cambio profundo con respecto a la gestión de Cambiemos. Una de las primeras medidas que toma fue la creación de un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que nunca había existido. La función de vivienda estaba subsumida o en el Ministerio de Interior o en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, se le buscó dar una mayor jerarquía, rearticular las políticas y darles una mayor integralidad a partir de la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a nivel nacional. Se estructuró este organismo en función de 3 secretarías fundamentalmente. Cada una de ellas daba cuenta de los problemas que se buscaba abordar de manera fundamental. La Secretaría de Desarrollo Territorial tenía a su cargo el planeamiento territorial y la creación y el acceso al suelo urbano, articulando en conjunto con los gobiernos subnacionales, ¿no? Porque muchos son competencias municipales o provinciales, pero el rol del ministerio en ese sentido era generar los lineamientos, las directrices y el financiamiento para las políticas de planeamiento territorial, creación y acceso al suelo urbano. Por otro lado, la Secretaría de Integración Sociourbana, que estaba encargada de desplegar y profundizar una política hacia esos más de 5.000 barrios populares que habían sido registrados. Era la primera vez que se estructuraba una política integral de nivel nacional para la integración sociourbana. Había habido intentos previos como el programa Arraigo o la Comisión Nacional de Tierras Fiscales, pero nunca había visto una política centralizada e integrada desde el nivel nacional y con la envergadura que vamos a ver que tuvo la política desplegada por la Secretaría de Integración Sociourbana. Y por último, la Secretaría de Hábitat, que retoma el rol más clásico del Estado constructor en Argentina, como habían tenido los planes generales de vivienda, y con una orientación muy fuerte en términos macroeconómicos de apalancar, digamos, la creación de empleo y actividad económica. Una de las primeras medidas que tomó en ese contexto la gestión del Frente de Todos fue abocarse, digamos, a la situación de los hipotecarios UBA, que habían sido de alguna manera la política estrella de la gestión del periodo 2016-2019, y que producto de la inestabilidad macroeconómica persistente, habían entrado en mora, estaban completamente en crisis, no podían pagar la cuota por el desfasaje que se había producido entre los mecanismos de indexación y la evolución de los salarios. Entonces lo que se buscó hacer es crear un fondo de cobertura, UVA-CBS, UVA es la unidad de valor adquisitivo, y CBS es el coeficiente de variación salarial, que es un coeficiente que refleja la evolución de los salarios registrados al menos, y lo que se buscaba con este fondo era cubrir la brecha entre la evolución de las cuotas de los créditos hipotecarios y de los ingresos de la población para buscar cerrarla. Todo el periodo de la pandemia, por motivos razonables vinculados a la pandemia, pero también por motivos políticos vinculados al origen y las características de la coalición de gobierno, de lo que se llamó acá en Argentina el loteo del gabinete, que tiene que ver con repartir y distribuir al interior de las diferentes fracciones o fuerzas políticas de la coalición los diferentes ministerios, las diferentes secretarías. Bueno, esto le restó eficacia, le restó agilidad a este ministerio con el que se buscaba dotar de mayor integralidad y de mayor jerarquía y articulación a la política habitacional. Esto en buena medida no se logró hacer durante la pandemia,
Esto motivó la salida de la primera ministra, Bielsa, y su reemplazo por Ferraresi, que era un intendente del partido Avellaneda en el conurbano bonaerense, en búsqueda de un perfil de gestión más dinámico y más eficiente. Otra de las situaciones que se puso manifiesta en el marco de la pandemia fue la crisis del mercado de locaciones urbanas. Como decía hace un rato, el proceso de inquilinización se viene profundizando y acelerando en las últimas décadas, y esto lo que genera es que ante un escenario de poca regulación del mercado de alquiler y una baja relativa de la rentabilidad esperada para los propietarios, bueno, el mercado de locaciones urbanas estaba completamente en crisis, y el Congreso buscó darle una solución a partir de la sanción de una ley de alquileres que regulaba las locaciones, los contratos de locaciones urbanas previstos en el Código Civil. Generó un mecanismo de indexación anual, diferente al semestral o al trimestral, que era el uso y costumbre, lo fijó por ley de manera anual y vinculado a un índice que combinaba la evolución de los salarios y la evolución de los precios de la inflación a través del IPC, que planteó un plazo mínimo de contrato de 3 años, buscó regular las comisiones, los mecanismos de garantía y blanquear sobre todo la situación de los contratos que estaban en una situación de bastante irregularidad y de no declaración ante las autoridades impositivas. También se produjo una explosión, digamos, de los conflictos vinculados a las ocupaciones y las tomas de tierra en el contexto de la pandemia, derivado en gran medida que la política de, como se denominó, quédate en tu casa, que era básicamente el ASPO, como planteaba el aislamiento social preventivo obligatorio, en los barrios más populares, donde tiene mayor incidencia el hacinamiento y las condiciones habitacionales deficitarias, se volvía prácticamente imposible. Esto, sumado, digamos, a las condiciones críticas del mercado de locaciones urbanas, generó un emergente que fue una multiplicación de las tomas y las ocupaciones de tierra. En buena medida, ante la inacción de la recientemente creada Secretaría de Integración Sociourbana, se decidió su traslado del Ministerio de Hábitat recientemente creado al Ministerio de Desarrollo Social, lo que implicó de vuelta desarticular un poco las políticas habitacionales, pero se tomó esta definición en busca de una mayor eficiencia. Y uno de los conflictos más resonantes en este marco fue la toma de Guernica, que es una localidad del conurbano bonaerense, donde cerca de 2.500 familias, organizadas en 4 barrios, tomaron un predio de 100 hectáreas que fue posteriormente desalojado, pero fue como un conflicto habitacional y territorial muy emblemático de todo el periodo de la pandemia y que marcó un poco el tono de lo que estaba sucediendo en términos de la dinámica habitacional. En ese marco, la política de hábitat en pandemia se estructuró en torno a, nosotros identificamos 4 ejes, obviamente hay un eje común, un quinto eje si se quiere, que es tender a la reducción del déficit habitacional, que es un poco el objetivo de cualquier política habitacional, pero después hay 4 ejes donde cada una de estas políticas hizo hincapié en algún aspecto específico en el marco de la pandemia. El primero tenía que ver con disminuir los riesgos de exposición al virus, en particular de la población que habitaba los barrios populares y aquella obviamente en situación de calle, porque se le identificó como la situación peor, la población en peores condiciones para afrontar la política de quédate en tu casa y el aislamiento social preventivo y obligatorio. En segundo lugar, limitar los efectos de los incrementos de precios de los componentes del hábitat, básicamente los precios de los alquileres, los precios de las tarifas de servicios básicos, y entre ellos en particular la conectividad, que fue fundamental para todo lo que fue la pandemia, para mantener la escolaridad, algunas actividades laborales, y bueno, y cierto vínculo con el exterior. En tercer lugar, incentivar la actividad económica y la generación de puestos de trabajo a través de la construcción. En el marco del parate económico que implicó la pandemia en Argentina, bueno, se identificó a la obra pública y en particular a la política habitacional como uno de aquellos motores que podían hacer que la actividad económica no cayera tanto, que el empleo no cayera tanto, y mantener cierta demanda agregada en ese sentido. Y por último, número 4, disponibilizar suelo urbano, ¿no? Estos son los 4 ejes que se estructuró la política del hábitat a partir del contexto de la pandemia. Y ahora vamos a precisar un poco algunas de las intervenciones enmarcadas en estos ejes. En relación al primer eje, disminuir los riesgos de exposición al virus entre la población de barrios populares y la población en situación de calle, bueno, fue muy importante, como decía hace un rato, la política desarrollada por la Secretaría de Integración Sociourbana, una vez transferida al Ministerio de Desarrollo Social, puso en marcha un programa denominado Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares,
con el objetivo de llevar servicios básicos a 400 barrios populares por año, y digamos, el contexto de esto tenía que ver con entender que la población de los barrios populares era aquella que estaba en peores condiciones para afrontar la política de quédate en tu casa, y se buscaba entonces mejorar las condiciones habitacionales y de equipamiento y promover la actividad económica a partir de pequeñas obras de infraestructura en esos barrios. Según datos de julio de 2022, se ejecutaron alrededor de 553 proyectos en 633 barrios, abarcando 500.000 de personas alcanzadas. Se produjeron además, había tenido un subcomponente esta política de producción de lotes sociales, más de 7.000 lotes para 30.000 personas, y el conjunto de la inversión comprometida fue de 110.000 millones, de los cuales se llevaron ejecutados a julio de 2022 alrededor de 52.000 millones. Cuando uno mira en qué se gastó o hacia dónde se orientó esa inversión, es importante porque uno de los componentes del programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares tenía que ver con el componente de lo que se denominó el programa Mi Pieza, que básicamente era una transferencia directa en calidad de subsidio, no reintegrable, para titulares, digamos, de lo que se denominó el certificado de vivienda familiar, para mejoramientos y ampliaciones de vivienda. Entonces, de vuelta, así como el Procrear que mencionamos y que vamos a hacer hincapié ahora, la orientación del subsidio directo a la demanda como una novedad dentro del sistema institucional de vivienda en Argentina. Mi Pieza se llevó alrededor del 60% de la inversión de todo el programa de integración sociourbana, son alrededor de 156.000 beneficiarias en 55.000 obras que se finalizaron. En relación al segundo eje, limitar los efectos de los aumentos de precios de los componentes de hábitat, fue muy importante la política de congelamiento de tarifas de servicios básicos y la promoción de la conectividad. Básicamente se congeló durante buena parte de la pandemia, del aislamiento social preventivo y obligatorio y del distanciamiento, que fue la segunda etapa un poco más flexibilizada de la política para reducir los contagios. Bueno, básicamente se tomó una política de congelamiento de tarifas de servicios básicos y de promoción del acceso a la conectividad. Se la buscó declararla como servicio esencial y supeditar cualquier aumento, digamos, del servicio a autorizaciones por parte del Estado Nacional, aunque esta política, que era un decreto del 690 del 2020, fue judicializado y se encuentra suspendido, pero la voluntad del Estado Nacional fue declararlo como un servicio público esencial. También se congelaron y se prorrogaron y se suspendieron los desalojos en relación a la población inquilina, que planteaba hace un rato, que había sido una población muy afectada y que la crisis del universo de los hogares inquilinos se había manifestado muy fuertemente en la pandemia. Bueno, el Estado Nacional decretó la suspensión de los desalojos de los inquilinos por motivos de no pago, de lo que fuere, y se prorrogó, digamos, los contratos y se congelaron los precios de las locaciones con un mecanismo que permitió a la salida de la pandemia, en todo caso, actualizarlo y pagar diferido lo que habían sido los aumentos que nos habilitaron en su momento. Bueno, esto determinó que hoy por hoy el mercado de locaciones urbanas esté prácticamente en crisis y colapsado en Argentina. Hubo un retiro masivo de la oferta de locaciones urbanas y un aumento muy sostenido de la oferta en venta, ¿sí? Y hoy se está rediscutiendo esta ley que apenas se está implementando hace 2 años, que era la ley de alquileres, que buscaba indexar de alguna manera estos contratos, y hoy se está rediscutiendo para ver cómo se puede modificar, porque hay mucha discusión y una pérdida importante de legitimidad del instrumento. En tercer lugar, en relación al eje 3 de incentivar la actividad económica, bueno, hubo un programa muy relevante que fue el programa Argentina Construye, que tenía como objetivo invertir alrededor de 30.000 millones de pesos para la construcción de 5.500 viviendas nuevas, 43.000 refacciones de viviendas preexistentes y 200.000 microcréditos. Y así como habíamos planteado en relación a los planes federales de vivienda, el eje fuerte tenía que ver con la creación de empleo. Se planteaba crear 750.000 puestos de trabajo directos o indirectos, y el mantenimiento de cierta actividad económica en el marco del parate económico que implicó la pandemia para la economía en Argentina. También se generó un programa de reactivación y terminación de obras de vivienda, porque había alrededor de 55.000 viviendas que habían quedado paralizadas cuando se produce el cambio de gestión en 2015,
que quedaron paralizadas y que nunca fueron terminados por la gestión 2016-2019. Bueno, el programa de reactivación y terminación buscó justamente reactivar esas obras para finalmente terminarlas, y se relanzó el Procrear, que había sido este programa de créditos de subsidio a la demanda, que había sido importante en el periodo 2012-2015, y que después ha ido perdiendo importancia frente a las soluciones de mercado que había promovido la gestión Cambiemos. Bueno, se relanzó el Procrear con una inversión de 25.000 millones y la previsión de otorgar alrededor de 300.000 créditos. Y por último, en el eje 4, disponibilizar suelo urbano, se creó y se desarrolló el Plan Nacional de Suelo Urbano, que era, y se lo explicitaba así por parte del Ministerio, en buena medida, un aprendizaje y un balance de lo que había sido el periodo 2002-2015 de vigencia del Estado constructor, donde, como dije al principio, la política habitacional se había visto completamente desarticulada de la política de producción y de acceso al suelo urbano. Entonces el Plan Nacional de Suelo Urbano venía justamente a paliar esa falencia que había tenido la política habitacional en los años premios, y buscó a través de este plan promover, digamos, diferentes acciones vinculadas a la producción y el acceso al suelo urbano. Se creó un observatorio de acceso al suelo urbano, que iba a monitorear precios, que iba a registrar y monitorear el suelo apto para programas habitacionales y proyectos urbanos. Se creó una mesa intersectorial de política del suelo, donde diferentes instituciones y entidades de gobierno de diferente nivel iban a participar en la discusión y puesta en común y formulación de políticas. Se creó un programa nacional de asistencia y capacitación técnica para los municipios y las provincias, para capacitar a los cuadros técnicos, a los funcionarios y a los empleados de planta, para mejorar a su vez la normativa vigente en esos estados subnacionales, y fundamentalmente el componente principal tenía que ver con un programa nacional de producción de suelo urbano que buscaba financiar a los estados subnacionales para que generen operatorias de lotes con servicios, y a su vez comprar e incorporar tierra para financiar operatorias de lotes con servicios. Este fue el Plan Nacional de Suelo Urbano. Entonces, bueno, como para ir ya concluyendo en lo que tiene que ver con la política de hábitat y la situación de la ciudad y de la vivienda en este periodo reciente, el gobierno del Frente de Todos, en el contexto de la pandemia, planteó en términos generales un regreso al paradigma del Estado constructor, que había tenido vigencia en el periodo 2002-2015, como orientación de la política de hábitat, descontinuando de esa manera la perspectiva del Estado facilitador de la gestión Cambiemos, que bueno, en buena medida es lo que contó también Carolina para el caso mexicano. Este retorno, si bien recuperó y retomó el abordaje clásico del subsidio a la oferta, se combinó con importantes problemas de programas de subsidio a la demanda, como fueron el Procrear y el componente Mi Pieza, que planteaba dentro de la Secretaría de Integración Suburbana, y a su vez, tanto el Plan Nacional de Suelo como algunos subcomponentes del Programa de Integración Suburbana y de la Argentina Construye, orientados a la producción de lotes con servicios, estos tres elementos, Plan Nacional de Suelo y los componentes de lotes con servicios de estos otros dos programas, buscaban dar cuenta de alguna manera, aunque con todavía un desarrollo muy incipiente y escaso éxito todavía, del balance negativo que había tenido el ciclo de política de hábitat de 2002-2015 en términos de la desarticulación de la política habitacional, de la producción y el acceso al suelo urbano. Por otro lado, la ley de alquileres, que fue como una propuesta que venía previamente, pero que emergió con fuerza en el marco de la pandemia, cuando se declaró la crisis de los inquilinos. Esa ley de alquileres aparece hoy muy cuestionada y está siendo debatida su derogación o su modificación en el Congreso, sin que haya una propuesta muy clara, más que volver a la situación previa, que era una situación de liberalización total del mercado de locaciones urbanas. Y pese a los esfuerzos, digamos, de uno y otro paradigma que se han dado en las últimas décadas, la intervención en materia habitacional sigue siendo completamente desfasada e insuficiente en relación a la magnitud del déficit habitacional que presenta nuestro país. Esto se va a profundizar, además, creemos, en el marco de restricciones presupuestarias que van a estar asociadas a la etapa de la pospandemia, derivadas de la supervisión del Fondo Monetario Nacional y la renegociación que se tuvo que hacer de la deuda externa, las metas presupuestarias que están involucradas en esos programas económicos. Y aparece, sobre todo, ya para cerrar, la dinámica demográfica como un desafío particular, digamos, para el sistema institucional de vivienda,
al acelerarse el crecimiento de los hogares, señalábamos esta cuestión del crecimiento de los hogares unipersonales con respecto a la población total, lo que plantea que se están necesitando no menos de 200.000 soluciones habitacionales anuales, cuando veíamos que en el periodo 2002-2015 se habían logrado con un esfuerzo muy grande por parte del Estado constructor y del subsidio a la oferta, alrededor de 70.000 soluciones habitacionales por año, mientras que en la etapa del Estado facilitador de la gestión de Cambiemos se habían logrado a duras penas alrededor de 100.000 soluciones habitacionales. Entonces, bueno, esta dinámica demográfica y la situación habitacional plantea un gran desafío de cara al futuro para el sistema institucional de vivienda en Argentina. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guevara. Qué buena ponencia, nos ha hecho usted todo un viaje acerca de las políticas y del intercambio, de las políticas habitacionales en Argentina, del producto de esta alternancia entre el subsidio a la oferta y el subsidio a la demanda. Me parece dos puntos muy importantes que me quedan. Ese proceso de inquilinización de la vivienda, el cual lleva a un proceso de pérdida de la propiedad también, y el proceso y la modificación de la estructura de los hogares, que es otra cuestión que me parece esencial, que ya como afecta a la estructura social, en donde se pasa a un modelo ya viviendas unipersonal, de una sola persona. Ahora, la vivienda, como usted bien lo plantea, trae bastantes problemáticas y al menos me parece que dentro de lo que usted nos plantea de los 4 puntos de la política habitacional, me parece que tiene muy buena intención, pero como usted bien lo dice, genera varios riesgos, tiene un perfil bastante social, al menos a mi modo de ver. Ya el tiempo nos dirá si tiene éxito o no. Bueno, damos paso a nuestra última ponente, la maestra Adriana Patricia Marín Toro. Me permito leer su síntesis curricular. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Valparaíso, magíster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es doctorante en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de Sao Paulo. La maestra Adriana es especialista en estudios urbanos, política de vivienda, sociología económica, entre otros. Se desempeñó como coordinadora de investigación y estudios avanzados en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y participó como investigadora en el Laboratorio de Espacio Público y Derecho a la Ciudad, creo que traduce del portugués, de la Universidad de Sao Paulo. Igualmente fue ganadora del Premio Internacional de Tesis de Investigación 2016, de la Vivienda Social, Innovación y Tecnología del Infonavit y la UNAM, en la categoría de maestría con el trabajo titulado Paradoja de la vivienda en arriendo, arraigo y vulnerabilidad residencial en el barrio Puerto de Valparaíso. Bueno, maestra, por favor, tiene usted la palabra. Muy amable, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para comenzar, para que esté todo bien. Aquí vamos. ¿Se ve bien? Okay. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de poder compartir con ustedes una investigación que para mí ha sido muy importante y continúa haciéndolo. Recuerdo perfectamente el día que presenté en México y me acuerdo que mencioné que para mí, ni a mis mejores sueños, yo iba a presentar algún día esta investigación en la Ciudad de México y que le agradecía a Dios por eso, y hoy día continúo con ese mismo sentir porque esta investigación ha crecido bastante. Entonces, como mencionaba, este es el nombre de mi investigación que ganó, que era la paradoja de la vivienda en arriendo entre el arraigo y una vulnerabilidad residencial en un caso particular. Esto fue orientado por el profesor Felipe Link del Magíster de Desarrollo Urbano en la Católica de Chile. Pero quiero que nos centremos, y yo creo que la discusión que puedo aportar a esta mesa, a este panel, en la temática que está trabajando, es la vivienda en arriendo, la vivienda en alquiler, la vivienda en renta. Para ubicarnos, entonces aquí está Chile en el contexto sudamericano, aquí está Valparaíso, está cerca de la capital, de Santiago, y en Chile la comuna es la división administrativa más pequeña.
que tiene su propio territorio específico. Un conjunto de comunas forma una provincia y un conjunto de provincias forma una región. Esta es la región de Valparaíso. Y yo tomé la comuna de Valparaíso, o sea, una unidad bastante pequeña. Y dentro de esa comuna, un barrio particular. Entonces, la primera pregunta que uno se podría hacer, ¿qué hacía de interesante el caso de estudio? ¿Por qué este caso podría ser relevante a la discusión? Y creo que nos permitía, o nos permitió el Barrio Puerto, comenzar a contrastar con algo que han discutido los anteriores panelistas sobre una política de vivienda que hemos tomado como tradición y que Chile fue este laboratorio sobre esta política de vivienda de construcción masiva en la periferia con una serie de problemáticas que ya han sido descritas. Entonces, en el contexto de una política habitacional fundamentalmente basada en el acceso a la vivienda a la propiedad, donde el Estado ha tenido un papel importante en la dinamización del activa del mercado habitacional y las transacciones con agentes privados para garantizar el acceso masivo a la propiedad, promoviendo una producción importante en este sector con un modelo de subsidio a la demanda, en el caso chileno, posibilitó que el país, en comparación con otros países de América Latina, tuviera una baja déficit habitacional. O sea, y eso fue considerado, ¿no es cierto?, como un éxito relativo en términos cuantitativos. Como ya se ha mencionado, con fuertes críticas respecto a la promoción de un desarrollo de modelo urbano con intervención del Estado que segregó masivamente y a gran escala a los grupos más pobres en la periferia, además de la intensificación de problemas de calidad de la vivienda, el entorno constituyendo hoy en día uno de los desafíos más importantes respecto a la política urbana habitacional. Aquí está la estadística entonces, la estadística de cómo se ha movido tanto la vivienda en propiedad como la vivienda en renta en Chile, y por lo que vemos que es alta, el porcentaje de propietarios es alto en Chile. Sin embargo, teníamos en este lugar, en la comuna de Valparaíso, un porcentaje alto en comparación a nivel nacional, tenía un 26,6%. Valparaíso la comuna se caracteriza por una comuna cercada de cerros, y la parte plana se le llama el Plan de Valparaíso, que queda cerca del borde costero. En el borde costero, el porcentaje de arrendatarios alcanzaba el 66,3%, y en nuestro caso de investigación era casi el 100% de los habitantes arrendatarios. Y aquí nace nuestra investigación, en el fondo de preguntarnos por qué en un país donde se ha promovido la vivienda en propiedad, existe un grupo de personas arrendatarias aparentemente históricos, porque habían otros estudios en Santiago que habían hablado de los arrendatarios, pero generalmente vinculados a migrantes, en cambio que eran chilenos. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Cómo arrendaban? ¿Cuáles eran las características? ¿Y por qué estaban en arriendo? Así nació nuestra investigación. Y también considerando que en América Latina la mayoría de las investigaciones que habían sobre vivienda estaban vinculadas o a los asentamientos precarios, la autoconstrucción, la vivienda en propiedad por la política habitacional, y había un vacío de conocimiento. No es que no exista nada, hay importantes investigaciones sobre temas de arriendo, pero era mucho menor. Entonces nos acercamos con una investigación exploratoria para conocer más sobre este grupo. Y una de las quizás tesis o ideas que me llamaron la atención para comenzar a mirar a los arrendatarios era una idea que tenía Mike Davis, que puede ser, bueno, un poco quizás criticado por su visión tan general, pero entregaba una perspectiva respecto a una cierta invisibilidad del arrendatario. Entonces él mencionaba que se trataba de una población que vive bajo la amenaza de la reurbanización o el desahucio, normalmente sin derechos reconocidos sobre indemnizaciones o realojamientos. Los inquilinos están dispersos por los asentamientos con una amplia variedad de contratos informales con frecuencia, ni pueden organizarse como un grupo de presión para protegerse a sí mismos. Incluso tomando lo que el doctor Tomás presentó ahora recientemente sobre el caso de Argentina, uno podría pensar que la crisis habitacional vinculado a los arrendatarios es anterior a la pandemia de COVID, que se hace visible durante todo este tiempo del COVID, pero que continúa post-COVID. Entonces hay una crisis vinculada
al arrendatario o algo que nosotros llamamos como vulnerabilidad residencial, y que ahora voy a explicar. Entonces hay dos conceptos centrales respecto al tema del arrendatario. Por un lado, la vulnerabilidad residencial, que voy a explicar ahora, y que detallo bastante, y por otro lado el tema del arraigo, que explicaré en menor medida. Entonces, este barrio, además de tener un alto porcentaje de arrendatarios, era un barrio que forma parte de Patrimonio de la Humanidad. Fue nombrado en el año 2003 como patrimonio, y se armó la fiesta, como dice ahí en este diario de la local, porque en el fondo otorgaba una distinción de aquello que le haría esta ciudad única y repetible, y por ende supuestamente más competitiva a nivel mundial, exacerbando elementos locales de identidad hasta convertirlo en una marca. De lo que Sukin define como esta autenticidad como una herramienta que otorga poder económico y político, que permite, entre otras cosas, apelar a nuevos planes de financiamiento urbano y, por tanto, entrar a temas de renovación urbana. Ese era el contexto en el cual estaba este barrio, en plena renovación urbana. Y este se considera un centro histórico, es el área fundacional de la ciudad, y se considera centro porque es este área plana que yo les mencionaba. Entonces se trata de un centro histórico atractivo en el que residen grupos de bajos ingresos en viviendas arrendadas y que se transforman en una fuente de conflicto, y lo que nosotros definíamos como espacios de lucha, especialmente cuando se está cerca de bienes escasos y deseables, destacando que la capacidad de dominar un espacio, ya sea de forma material o simbólica, va a depender del capital poseído, capital social, capital económico, que permite alejar a las personas o cosas indeseables, como también acercar a los deseables. Entonces, y en este sentido, los procesos de renovación urbana habían jugado un papel fundamental en esta red global de ciudades, especialmente para la recuperación, reactivación de los centros históricos, en la implantación de grandes proyectos urbanos y artefactos que permiten potenciar el city marketing. Entonces estos eran los proyectos que se estaban pensando para el barrio Puerto, proyectos del ámbito público, privado o en asociaciones pública-privadas. Estas fotos del año 2015, la llegada de este tipo de franquicias al barrio, en contraste con la población residente, más noticias sobre cómo este barrio Puerto se preparaba para ponerse guapo, y todos los proyectos vinculados en el área. Otro de los elementos que nos parecía interesante, o que me parece interesante destacar acá sobre esta vulnerabilidad residencial que intentamos definir con respecto a los arrendatarios, era el abandono. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿de qué abandono estamos hablando? Y había un abandono económico, había un abandono de población, incluso un abandono humano o un abandono social, porque era un lugar donde congregaban muchas personas en situación de calle. Pero nos parecía más relevante el abandono institucional, porque cuando las instituciones públicas, privadas o ambas actúan con el supuesto de que la inversión a largo plazo en el barrio, ya sea en mantenimiento, mejoras, nuevas construcciones, no se justifican, se deja en una situación de inseguridad a quienes residen allí. Una vez que este abandono se hace presente, es solo cuestión de tiempo antes de que los residentes de una vivienda abandonada o un barrio abandonado sean desplazados. Y es lo que había ocurrido en este lugar. Esta es una de las calles principales del barrio Puerto, que se llama Calle Serrano. En el año 2007, la calle Serrano había habido una explosión de gas. En esta explosión resultaron 67 locales comerciales dañados y 88 departamentos destruidos, mermando la oferta de arriendo económico. Y cuando nosotros hablábamos de esto, bueno, hoy día está así, hubo muertes también vinculadas a esta explosión. Entonces, cuando nosotros hablábamos, porque hablamos con los residentes, hablamos con los locatarios del lugar, en realidad con todos los vinculados al barrio, a la gestión de este sector como patrimonio de la humanidad, y en la política pública, la política local, aparecía como inevitable el abandono, y no se tendrían las herramientas para revertir estos procesos. Y por su parte parecía que los procesos de renovación mejoran la calidad de vida de las personas a través de iniciativas privadas, pues tienden a revalorizar estas áreas. El desplazamiento en este sentido era visto como insignificante. Ahí cuando yo les mencionaba el tema de la vulnerabilidad del arrendatario o esta invisibilidad del arrendatario,
porque este desplazamiento era insignificante. Finalmente, el desplazamiento era la única cura realista para el abandono, especialmente cuando el sector público no podía contener el proceso y solo los recursos privados podían hacerlo. Entonces intentamos definir dimensiones vinculadas a esta vulnerabilidad residencial. Identificamos 5 dimensiones. La primera, ideológica. En Chile, y yo creo que no solo en Chile, en términos, hay un autor de apellido Ronald que habla sobre la ideología de la propiedad de la vivienda en varios países occidentales. No hace un estudio de América Latina, pero es una ideología que permea no solamente a América Latina, y no solamente a los países como del norte global. Entonces, ideológicamente, cuando uno tiene un ethos como una cultura, algo, lo apropiado, lo mejor es tener una vivienda en propiedad, ser arrendatario quedaba en una posición menor, descendida. Entonces se transformaba en un grupo invisible en el contexto urbano, en las políticas de gobierno y en el reconocimiento social. Falta de reconocimiento que se reconocía en diferentes escalas. Falta de reconocimiento entre los grupos que tenían vínculo en la organización de esta área patrimonial, como también a nivel nacional en cuanto a las políticas vinculadas especialmente hacia los arrendatarios. En términos de poder, sí, porque son un grupo sin la capacidad de demandar mejoras respecto a la calidad de sus hogares. De hecho, si demandaban mejoras, probablemente les subirían el valor de la vivienda y podrían ser expulsados, sin derecho a indemnizaciones o realojamientos por desplazamientos involuntarios, y tampoco sin organización como grupo de presión para protegerse a sí mismos. Actualmente, estudiando el tema del arriendo respecto a estos grupos de presión, lo que nosotros logramos ver eran grupos en Argentina, con grupos de inquilinos organizados, grupos en Sao Paulo que a propósito de la pandemia empezaron a organizarse para evitar los desalojos, pero en general no hay un movimiento fuerte como sí puede haber, por lo menos en Chile, sobre grupos que demandan desde la sociedad, desde las bases de la sociedad, vivienda en propiedad en este caso, pero no así vivienda en arriendo. Luego, en términos socioespaciales, era un grupo propenso al desplazamiento de aquellos sectores más atractivos de la ciudad por la inseguridad sobre la tenencia de la vivienda, susceptibles a cambios por el valor del suelo, por los cambios de uso, pasar de un uso residencial a uso comercial de estos lugares habitacionales, sin renovación, sin aumento de la oferta de vivienda para arriendo económico, tanto público como privado. Y en términos económicos, porque ellos también eran un grupo que era de bajos ingresos, y por tanto cualquier fluctuación con modos de trabajo muy flexibles y precarios, cualquier cambio en la renta mensual repercutía en la permanencia de los arrendatarios. Y un tema quizás muy local y de contexto, pero que si lo extrapolamos a algo más general, la vivienda. ¿Quién mantiene la vivienda en arriendo? Es el propietario, es el arrendatario, y en este caso era un edificio con multi-arrendatarios y por tanto un uso extensivo y muy intensivo, de la vivienda. Entonces, en este uso intensivo de la vivienda pasaba que era un tipo de construcción que ustedes por fuera la pueden ver así, de esta manera, pero por dentro esta construcción se llama dovillo, que es una construcción de estructura de madera rellenada con un ladrillo hecho con tierra y paja, y que por tener, no sé si ven mi cursor, pero arriba había una fuga de agua del departamento superior y que en el fondo terminó cediendo la estructura. ¿Quién arreglaba eso? Nadie. Y después solamente mencionar en este arraigo espacial lo que a nosotros nos llamaba la atención, o lo que queríamos poner en tensión, en discusión, es que si acaso ser arrendatario, que eran los discursos que nosotros habíamos encontrado, el arrendatario no tiene vínculo con el barrio, el arrendatario no tiene vínculo con el hogar, el arrendatario como que está de paso en el fondo. Y aquí nosotros encontramos arrendatarios de más de 30 años viviendo en la misma vivienda o en el barrio. Y por tanto que sí existía un arraigo. ¿Qué tipo de arraigo? Profundizando en esto, vinculado tanto a la localización, a la buena localización que les permitía, y por tanto no era solo techo, sino que les proveía ciudad. El estar en ese lugar era poder acceder a un barrio, poder acceder a servicios, poder acceder a salud, poder acceder a educación, a trabajo, y por tanto no era solo un techo, sino que era
un lugar que le permitía habitar la ciudad. Y por otro lado, en términos de esto, ¿qué significa barrio? De toda esta literatura vinculada al barrio, a lo cotidiano, al conocer a los vecinos y toda esa dimensión más bien cualitativa. Barrio que el primer bar es de 1897. Eso con respecto a la investigación. Y sí me gustaría dejar ahora con ustedes como temas para discutir actualmente sobre la vivienda en arriendo. En primer lugar, políticas públicas. Esta investigación se realizó entre el año 2013 y 2015. El año 2014 en Chile se lanza la Política Nacional de Subsidio al Arriendo, bajo la misma lógica de nuestra política de vivienda tradicional, que es subsidio a la demanda. Esta vez, en vez de entregar un voucher para encontrar una vivienda en propiedad, se entregó un voucher para entregar una vivienda en arriendo. Y el año 2017 quizás fue un proyecto piloto muy pequeño, no tuvo buenos resultados, pero lo interesante era que modificaba la lógica. En vez de entregar un voucher a la demanda, se entregaba un voucher a la oferta, para organizaciones sin fines de lucro, para construir vivienda en arriendo destinada a ciertos grupos, con ciertas características, con algunas dificultades para acceder a la vivienda. Al respecto, nosotros, y digo nosotros porque esto es un grupo de investigación que vincula al profesor Felipe Link, a colegas de la Universidad Católica y también ahora con colegas de la Universidad de Sao Paulo. Nosotros en Chile mencionábamos que tenemos que considerar de la transitoriedad a la permanencia, porque esta política de subsidio en arriendo menciona el arriendo como un paso antes de la propiedad. Y nosotros en realidad lo que poníamos en discusión es que es necesario considerar el arriendo como una alternativa de tenencia permanente, pues no todos los arrendatarios se encuentran en una situación transitoria hacia la futura adquisición de una vivienda. En segundo lugar, poníamos las características socioeconómicas de los arrendatarios. Si bien esta investigación nosotros nos centramos en la centralidad y en el lugar central de una investigación en Chile, en Santiago, sobre dónde se ubican los arrendatarios, queriendo abrir un poco e investigar aún más quiénes son los arrendatarios, dónde están, son solo centrales, son solo migrantes en el caso de Santiago, y de hecho está publicado en una revista mexicana. Y ahí veíamos que no, que había una diversidad de arrendatarios, una diversidad de tipologías de arrendatarios ubicadas en toda la extensión del área metropolitana de Santiago. Entonces, por ejemplo, no era tan relevante el grupo de los migrantes o el grupo central o los jóvenes, sino que había un grupo, por ejemplo, tan relevante como familias pobres con hijos que vivían no en la periferia, pero cercano a los anillos centrales de la ciudad. El año 2019 comencé a realizar el doctorado en Brasil bajo la orientación de la profesora, la doctora Raquel Rolnik, y ella tiene toda una teoría vinculada a que una nueva eje de la financiarización de la vivienda hoy día es la financiarización de la vivienda en arriendo. Y ahí se completa quizás una historia que comenzó el año 2013-2015, porque ella menciona y reconstruye cómo después de la crisis financiera global del año 2007-2008, los capitales comenzaron a buscar nuevas rentabilidades o inversiones en el vivienda en arriendo. De hecho, el año 2010, que es lo que estamos estudiando actualmente sobre vivienda en arriendo, entra un nuevo modelo de vivienda, primero, según esta investigación, primero entra en México, luego en Chile, está también en Brasil, que es que estos edificios completamente hechos para arrendar. El año 2013, el World Bank lanza un informe, el 2014 el Banco Interamericano para el Desarrollo, estas agencias multilaterales lanzan informes promoviendo la vivienda en arriendo en nuestros países, en países de latinoamericanos y otros países que no estaban vinculados a estas trayectorias habitacionales vinculadas al arriendo. Y en otro artículo que publicamos con la profesora Raquel y con una colega Isadora, vemos nuevas iniciativas de vivienda vinculadas a la vivienda en arriendo y que tienen que ver con modelos de asociación público-privada. Entonces, y a pesar que estamos hoy día hablando de América Latina, hablar de arriendo hoy día no es solo un tema que nos compete como países latinoamericanos a que se mencionó en la presentación anterior.
sino que hay problemas comunes, como hay una dificultad debido al aumento en el costo de la vivienda, una dificultad de acceder a créditos hipotecarios, a mercados de trabajo cada vez más flexibles y por ende menos estables para generar ahorro, demostrar renta, y que conduce a una discusión bastante clara. Existe una dificultad para acceder a la vivienda propia y la vivienda en arriendo se levanta como una alternativa permanente para un sector significativo de la población. Y para finalizar esta línea de tiempo, el año 2020, junto al el equipo de Brasil, y con apoyo del equipo de Chile, hicimos un seminario internacional, Vivienda en Arriendo, y hicimos un llamado intentando llegar a los países, a la mayor cantidad de países de Latinoamérica posible, porque queríamos saber qué estaban investigando sobre el arriendo en otros lugares. Y fue para nosotros muy interesante. Este seminario está todo disponible en internet en la página del Lab Cidade, que es el Lab Cidade de Sao Paulo. Muy interesante. Y creo que, bueno, vamos a hacer un libro sobre eso. De hecho, tiene 2 trabajos de México, uno de Argentina, que habla precisamente de la inquilinización y el COVID-19, y en México tenemos un trabajo de Rosalba González Loy sobre el tema del Airbnb en Ciudad de México, y un trabajo de 2 estudiantes de la Universidad de Guadalajara sobre un nuevo programa que es para la renta. Y 2 elementos que nos gustaría dejar aquí como tema sobre lo que vimos en esas transformaciones de la vivienda. Uno, el problema de la vivienda, hay una continuidad sobre el problema de la vivienda comprendida en tanto narrativa como práctica como una mercancía y un activo financiero que funciona bajo la lógica de la búsqueda de rentabilidad de esos activos. No solamente la vivienda en propiedad, también la vivienda en arriendo. En contraposición del supuesto de la vivienda comprendido como una base para la estabilidad y seguridad de los hogares. Y en segundo punto, la inquilinización en diferentes grupos sociales. Van a haber nuevos modelos de inquilinización en barrios precarios, nuevos modelos de inquilinización en la clase media y nuevos modelos de inquilinización en las clases más altas vinculados tal vez a estas plataformas como Airbnb y similares. Y eso me gustaría compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Una excelente ponencia. Toca bastantes temas de base sobre las políticas y los desarrollos habitacionales en Chile, ¿no? Y que nos acomuna a toda América Latina. Bueno, ya tenemos un poco de problema de tiempo. Paso la palabra a nuestro director, el doctor Javier Delgado, quien quiere agradecer y hablar algunos puntos en relación a las ponencias. Doctor, tiene usted la palabra. Doctor Delgado. Bueno, creo que hay problemas, seguimos con problemas técnicos. Bueno, entonces, mientras que el doctor Delgado logren solucionar el problema de conexión, me permitiría pasar a la última parte de este panel, y es hacer una ronda de un par de preguntas en donde esperamos haya una pequeña discusión entre ustedes. Bueno, tengo un par de preguntas para motivar un poco la discusión, y la primera sería: ¿qué aprendizajes se pueden retomar de sus estudios de caso? Va dirigida a cada uno de ustedes. Si quieren, hago las 2 preguntas y ya después ustedes hacen la discusión de los temas. La segunda pregunta es: ¿qué propuestas se están implementando en otros lugares que sería bueno retomar para su estudio de caso o país? Bueno, esas serían las 2 preguntas iniciales. ¿Cómo? Para generar un poco la discusión entre ustedes. No sé si, mientras que nuestros ponentes preparan sus conclusiones, el doctor Delgado quiera darnos su... Doctor,
Sí, ya. Adelante. Ahora sí ya no tenía. Oigan, pues bueno, muchas gracias. Primero que nada, una disculpa porque al inicio no pude conectarme desde el inicio de la sesión, estaba yo en otra reunión, pero bueno, ya en el camino pude escuchar buena parte de la presentación de la doctora Carolina Pedrotti y las dos ponencias siguientes. Ahora sí que en medio del tráfico. Y más que nada, yo lo primero que quisiera comentar es mi reconocimiento por el abordaje de un tema, de un viejo tema. El tema de la vivienda me parece que debe ser uno de los temas emblemáticos de los estudios urbanos. No parece fuera de lugar decir que pues, la vivienda es uno de... Sin vivienda no hay ciudad. Todos quienes en algún momento hemos trabajado, yo menos, lo reconozco, el tema de la vivienda lo sabemos. Pero yo advierto en las presentaciones de ustedes tres una mirada refrescada, refrescante sobre ese tema. A mí me da mucho gusto porque ciertamente es un tema que tiene muchos callejones sin salida. Si le entramos por el lado del financiamiento, pronto llegamos a dificultades para que llegue este financiamiento, ya sea privado, ya sea o público, para que llegue a todos los sectores. Si le entramos por el lado de la calidad del bien construido, llegamos a situaciones en donde ya sobre todo lo que mencionaba nuestra última ponente, esa invisibilidad, o más bien esa falta de preocupación de los productores y de los constructores sobre la calidad de la vivienda, o los temas que tú mencionabas sobre si este cambio de orientación es financiar la oferta o financiar la demanda. A mí me parece, y yo repito, me parece muy refrescante que ustedes estén posicionando un tema bajo nuevas miradas, que siempre es lo que aspiramos en estudios urbanos. Yo no, en este caso no me atrevo a hacer preguntas, no soy especialista de la vivienda, les agradezco mucho las formulaciones que nos hicieron aquí y simplemente retransmitirles de nuevo mi agradecimiento por compartir con nosotros sus descubrimientos de investigación. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, pasaríamos la palabra a los ponentes, abordando las dos preguntas que nos hacía inicialmente. La primera, la recuerdo, ¿qué aprendizaje se puede retomar de sus casos de estudio? Adelante. ¿Quién quiere empezar? Puedo empezar para no empezar con el mismo orden anterior. Adelante. Sí, creo que traté un poco de tomar esa pregunta en la presentación y creo que me quedaría con el tema de relevar tanto la imagen del arrendatario. Creo que aún queda mucho por investigar, y también de las políticas vinculadas al arriendo. Dado este proceso de inquilinización que hay en algunos países, creo que va a ser un tema de investigación de aquí para el frente, y que para el caso de América Latina, nosotros no somos, por ejemplo, como Estados Unidos, algunos países europeos que tenían una trayectoria habitacional vinculada al arriendo. Nosotros tenemos una trayectoria habitacional vinculada a la propiedad, ya sea formal o informal. Entonces, también hay una cultura que está asociada al poseer una casa. Entonces, yo creo que en dimensiones también hasta de paradigmas habitacionales va a ser una discusión que para el frente vamos a tener. Y creo que eso para mí es uno de los aprendizajes, el poder relevar esta tenencia, no solamente la propiedad, sino qué pasa con el arriendo. Eso por mi parte. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Veo que está listo el doctor Guevara.
No, sí, también para reforzar un poco lo que planteaba recién, me parece que la cuestión del arriendo, del alquiler, es un tema que no venía demasiado en el radar, por lo menos acá en Argentina, y bueno, me parece que en buena parte de la región tampoco, y bueno, me parece que ha explotado en los últimos años y que es un tema que vamos a tener que abordar. Hay experiencias, digamos, porque los países que planteaba recién la colega han generado propuestas de diferente tipo en ese sentido, mecanismos de indexación, políticas de incentivo, políticas más vinculadas al castigo de la vivienda vacía, mecanismos de negociación colectiva, como puede ser en Suecia, pero bueno, en nuestro caso no hay trayectoria y lo que sí hay son muchos años de una desregulación bastante fuerte, ¿no? Nosotros, por lo menos en Argentina, el mercado de arriendo funcionaba con las mismas reglas hace muchísimos años. Y bueno, y el inquilino en esta cuestión que planteaba de invisibilización no era un sujeto de política pública. El del inquilino no hacía falta que ocuparse porque estaba definido como una situación transitoria. Bueno, me parece que claramente eso ya no va a ser así de cara al futuro y eso nos modifica mucho la situación y el planteo. Después otros aprendizajes, me parece que en el caso argentino, bueno, el sistema institucional de vivienda está tratando de dar cuenta de ellos, todavía de forma muy incipiente. Uno fue la necesidad de una política integrada, que entiendo que en países como México me parece que existe hace más años, pero una política de corte nacional, federal, e integrada de regularización de los barrios populares, como se llaman ahora. Bueno, eso en Argentina no existía, eran medidas aisladas, dependía de los niveles subnacionales, cuánto se avanzaba o cuándo no, y bueno, ya hace algunos años hubo un gran hito que fue la creación de este Registro Nacional de Barrios Populares y la creación de la Secretaría de Integración Suburbana y la política y el programa en concreto de integración suburbana. Y por el otro lado, ya para cerrar, el tercer gran aprendizaje, pero que también está en curso y va a faltar algún tiempo para evaluarlo, yo apenas lo dejé planteado, es este aprendizaje, este balance que fue del ciclo 2002-2015, de la política habitacional desarticulada de la política de suelo, de producción y de acceso al suelo urbano, que incluso con otro modelo, por un modelo de subsidio a la oferta, ¿no? Un modelo de subsidio a la demanda como el que planteaba Carolina y que se generalizó en buena parte del país, llegó al mismo resultado: periferización de los conjuntos habitacionales, mala calidad, digamos, de la localización, desconexión, falta de equipamientos, lejanía con la fuente de empleo. Entonces, bueno, por otros caminos llegó al mismo resultado por ahí en términos de ciudad, en ese sentido. Entonces, bueno, también ahí me parece que hay un aprendizaje importante, que el sistema institucional en el marco del Plan Nacional de Suelo y de los componentes de lotes con servicios de otros programas está tratando de dar cuenta, pero bueno, es una experiencia muy incipiente y que vamos a tener que ir evaluando en los próximos años. Gracias. Muchas gracias. Doctora Pedrotti. Yo creo que tratándose de trabajos que han tenido muchos años de desarrollo, como una tesis doctoral, son muchos los aprendizajes. En mi caso, yo pudiera destacar algunas cosas. Por un lado, este tema de vincular desde los grandes, digamos, postulados de la política hasta trabajar en un caso y ver cómo esos grandes postulados de la política se ven reflejados al final en lo que en el día a día viven las personas que habitan los conjuntos urbanos en Toluca, ¿no? Cómo se ve reflejado, digamos, el arreglo institucional en específico lo que sucede luego en el espacio habitacional. Eso es un camino largo de hacer y creo que en la investigación eso se trató de documentar. Así como también la mirada de distintos actores, porque para poder hacer las mediciones según parámetros urbanísticos y luego volver a hacer mediciones, pero desde la percepción de la gente, estos enfoques, me parece que pueden ser otro aprendizaje digamos, que me llevo con mi trabajo. Eso sería mi intervención ahora. Muy bien.
Pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué propuestas se están implementando en otros lugares que sería bueno retomar para su estudio de caso o de país? Bueno, ¿quién quiere iniciar? Bueno, así inicio yo en este caso. No, a mí me interesa particularmente el tema de los inquilinos, porque está, bueno, por lo menos en Argentina está en ebullición, se está discutiendo, se sancionó esta ley en el año 2020 y ya está siendo cuestionada. Ya hay como casi, por lo menos una parte sobre todo del sector más vinculado a las inmobiliarias y a los promotores, ya le han bajado el martillo como que es una ley que desincentivó la oferta, que perjudicó incluso no solo a los propietarios, sino a los mismos inquilinos. Entonces, bueno, hay una parte de la sociedad, sobre todo más vinculada al sector corporativo, que ya le bajó el martillo de que es una ley que no sirve y que no funciona. Y bueno, en ese sentido me preocupa porque no hay una propuesta alternativa más que volver al modelo anterior, que claramente no daba respuesta, menos en un contexto de crecimiento de la situación de los inquilinos. Entonces, en ese marco aparece la posibilidad de revisar otras experiencias. A mí me interesa, lo mencionaba recién, particularmente la experiencia de Suecia, que hoy está siendo revisada, pero después de como 50, 60 años de negociación colectiva. En Argentina tenemos mucha tradición en lo que es negociación colectiva en materia laboral. Tenemos todavía un sistema sindical bastante fuerte en lo que es el sector formal del empleo, y bueno, hay mucha experiencia y mucha trayectoria en lo que son las negociaciones colectivas, pero no así vinculada a la cuestión habitacional. Y ese es una medida, un modelo interesante, digamos, de negociación colectiva en materia de alquileres que existe en Suecia hace muchas décadas, que entiendo que hoy está siendo revisado, que también tiene algunos aspectos negativos que plantean algunos, pero que me parece que es un modelo interesante, por lo menos para estudiar y para considerar. Por lo menos, insisto, en el caso de Argentina, que tenemos una tradición muy fuerte de negociaciones colectivas en el ámbito laboral. Maestra, Sí. Bueno, a nosotros nos llamó la atención un caso mexicano, de hecho, dentro de las presentaciones que tuvimos en el seminario, era el caso de, no sé si lo voy a mencionar bien, me disculpan, pero Tlajomulco de Zúñiga, que está, ¿está bien? Ya. En este lugar ellos tenían un porcentaje de abandono de la vivienda importante, como lo presenta México en general. Y lo que ellos hicieron fue un programa alternativo donde el municipio comienza a hacer una inmobiliaria como social. Entonces se pone en contacto con los propietarios, les pregunta por qué, en qué estaba el crédito. En el fondo toma en sus manos este problema, empieza a trabajar con ellos, y por otro lado con la población que necesitaba arrendar una vivienda o alquilar una vivienda. Y se pone a disposición entonces un modelo donde está gestionado por el Estado como con el poder público como intermediador. Entonces ellos intermedian con el propietario, intermedian con el arrendatario que necesitaba vivienda. Y creo que es una alternativa que se parece mucho a la social rental housing, que es un modelo donde se usa la vivienda privada con interés social, pero me parece que en el contexto de México, con la problemática de las viviendas abandonadas, me parece muy interesante de seguir. Doctora Pedrotti. Me ganó el comentario, Adriana. Es que justo Tlajomulco es uno de los municipios, yo creo que es el segundo, si uno lo cuenta, porcentualmente en cantidad de vivienda abandonada en conjuntos. Y el gobierno local ha logrado desde hace algunos años implementar este programa de alquiler de vivienda social, en donde hace justamente lo que ella dice, ¿no? Intermedia entre el que en algún momento abandonó la vivienda o la deshabitó, y aquel que necesita o aquella que necesita vivienda en el municipio. Está empezando a trabajar en varios asuntos, pero de una manera muy integral. Es un caso local que vale la pena revisar, justamente porque a ver, de las cosas que yo diría que donde se están implementando casos de atención del problema en otras latitudes, bueno,
En México este es un caso muy paradigmático porque es muy único en esos en ese asunto de la vivienda abandonada y de cómo atenderla sin recurrir quizá a programas que incluso desde el gobierno federal y desde los organismos nacionales de vivienda como el Infonavit se han implementado en los últimos años, como el de la vivienda recuperada, que sigue teniendo como una mirada financiera, es decir, se recupera financieramente, se recupera como bien para volverlo a poner en el mercado. Creo que en ese sentido vale la pena también decir que otras de las cosas que se pudieran hacer en los conjuntos, y es justamente lo que estamos pensando como reto en este colectivo de investigación que estamos generando, es la regeneración urbana en los conjuntos, pero como una genuina transformación del tejido urbano edificado, con una, además, con una entrada de mirar los problemas desde un conjunto de actores, no solamente que venga desde la mirada del gobierno, sino lo que vive la población que habita los conjuntos, que se ha quedado a vivir en los conjuntos, cuáles son los principales retos, entonces a través de la participación de la población, conocer esos problemas, ¿no? Y también pensar en la multicausalidad del abandono de la vivienda, porque en México, en los distintos conjuntos, cada conjunto es un caso y cada conjunto está ubicado en un municipio con unas características específicas. No es lo mismo lo que ha sucedido con el abandono de vivienda en conjuntos en el norte del país, que puede vincularse incluso a crimen organizado, a desplazamiento forzado, etcétera, que lo que puede suceder, por ejemplo, en el centro del país con la vivienda abandonada y que tenga que ver con estos presupuestos que he comentado hace un momento, con la lejanía respecto de equipamientos o respecto del centro urbano más cercano, etcétera, ¿no? Entonces hay que mirar cada caso y valga la redundancia, en este caso, como retrataba un poco Adrián, el de Tlajomulco, vale la pena mirarlo. Y también, pensando en otras latitudes, bueno, Chile ha estado haciendo estos programas de regeneración urbana, ha intentado empezar a hacer estos programas de regeneración urbana en esos grandes conjuntos, y creo que también hay que empezar a mirar qué ha sucedido allí y cómo ha podido ir buscando la solución al problema del deterioro, sobre todo, de los conjuntos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si nos queda tiempo para otra pregunta o ya, Alan, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Ya? Sí, ya hay que cerrar. Bueno, muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias a nuestros invitados. Ha sido bastante enriquecedor este panel. Les agradezco mucho. Doctor, tiene usted la palabra. Doctor, le escuchamos. Sí, doctor. Bueno, pues les agradezco mucho. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestro director, el doctor Javier Delgado, pues la asistencia a este panel de expertos sobre cuestiones sobre vivienda y ciudad en América Latina. Me parece que fue absolutamente enriquecedor. Nos dio un panorama bastante interesante de diferentes aspectos en nuestra región, en nuestra América Latina, que nos ayuda a entender un poco el problema en términos globales y en términos puntuales. Les doy las gracias. Mira, ahora no, Y les agradezco mucho su asistencia. Y bueno, pues damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias.
Buena tarde. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias por la invitación. gracias. Gracias. Muchas gracias, saludos. Buena tarde.